Que íbamos a hablar de economía a partir de las declaraciones del presidente y a partir puntualmente de un tuit, una publicación, un comunicado, digamos, del propio gobierno acerca de el superávit fiscal de 1,1 billones de pesos. Entonces, así en los primeros 5 meses del año se acumula, dice desde el gobierno, un 1% del PBI del excedente primario, un 0,4% del producto al sumar en la cuenta los intereses de deuda. Así, a falta de los datos de este mes, el gobierno allana el terreno, según dicen algunos analistas, para cumplir la meta fiscal del segundo trimestre con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí vemos en pantalla parte del comunicado que hacía Presidencia, ¿no? El ancla fiscal se afianza mes a mes, dice, y consolida el proceso de desinflación. En los primeros 5 meses del año, el gasto primario acumula una reducción del 31% en términos reales. Los rubros que registraron las mayores bajas son gasto de capital, con un menos 83%, transferencia corriente discrecional a provincias, con una caída, según dicen, del 75%, y el resto de gasto corriente con una caída del 47%, que incluye otras erogaciones como las transferencias para cubrir el déficit de parte de las empresas públicas. Todo esto según menciona Economía, ¿no?, en el comunicado que hacía el propio Caputo, que, reiteramos, anuncia un superávit de 1,1 billones de pesos en mayo y se encamina a cumplir la meta fiscal con el fondo. Le vamos a preguntar a José Simonella, que está en contacto con Puntal AM, cómo se analiza este anuncio y esta modalidad de llegar al superávit que propone el Gobierno Nacional. José, Paula te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Paula? Un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo podemos analizar? Porque en el medio de la recesión, recién veíamos una de las principales notas de la web, es la caída de la industria, el desempleo, la recesión, la frenada, ¿no? Se frena el barco y entonces se frena el consumo y entonces logramos el superávit ¿a costa de qué? No, la caída del consumo y la caída del nivel de actividad lo que explica es la baja de la inflación. La baja de inflación, digamos que es una buena noticia, más allá de que sigue estando una inflación muy alta. La contracara de eso es la recesión. El tema de la baja del déficit fiscal tiene como contrapartida, es cierto, parte de la recesión, porque lo que cae es el gasto público y cae las transferencias tanto a provincias como los pagos de jubilaciones, por ejemplo. Un tercio de la baja del gasto se explica por la licuación de las jubilaciones, otro tercio te diría que se explica, digo jubilación en términos generales, ¿no? Jubilación, algunos subsidios y demás. Otro tercio se explica prácticamente por la paralización de la obra y las transferencias a las provincias y el resto en el resto de gastos. Es cierto que el gobierno le permite esta ancla fiscal mejorar las expectativas respecto de la inflación también. Es decir, vos tenés dos anclas para la inflación, una es el ancla fiscal y la otra es el ancla de tipo de cambio. Perdón, el ancla de tipo de cambio que lo que hace es que la inflación no siga creciendo. Cuando uno empieza a descomponer el superávit fiscal de este mes, lo que ve ahí es un ingreso extraordinario como consecuencia del impuesto a las ganancias de las grandes empresas que obedece al salto devaluatorio. En diciembre hay muchas empresas que ganaron mucha plata porque tuvieron un salto del dólar, pasó, digamos, se duplicó prácticamente el valor del dólar y esto le permitió generar digamos, una mayor cantidad de impuestos a las ganancias. El desafío es cómo mantener ese superávit en los meses que vienen, porque el gobierno ya necesita, por un lado, comenzar alguna o retomar algunas obras, por ejemplo, que no se habían seguido y que tienen financiamiento externo o que ya están prontas a ser culminadas.
Por otro lado, el gobierno se sentó arriba de la caja y eso no es indeterminado. Así que yo te diría, Paula, que el mayor desafío del gobierno en lo que queda de este año es ver cómo logra reactivar la economía para que luego se reactive el empleo, que está muy golpeado, sin que esto le impacte en inflación y en la meta fiscal de conseguir el déficit cero. José, según el gobierno, es la primera vez desde el 2008 que se alcanzan 5 meses consecutivos de la baja, digamos, del superávit financiero. Y esto a pesar de no haberse conseguido la aprobación completa, se están tratativas del paquete fiscal que está buscando el gobierno. Entonces, el desafío es seguir por esa vía, pero vos decías, se complica cada vez más, porque en el chorro tan grande se puede ir achicando hasta que cada vez sea más difícil cortar, ¿no? Y lograr este superávit que por ahora se está logrando. Sí, el superávit hasta ahora se explicó básicamente por licuación, ¿no? Y por sentarse arriba de la caja. Esto que yo te decía, no porque el Estado mejoró en eficiencia o porque ahora se gasta de una forma directamente, hay pagos que no se realizan, ¿no? Tal vez el mejor ejemplo es el de Camesa, que no le pagaron 2 meses y luego reestructuraron la deuda para hasta el 2038, pero eso tiene... ¿Eso es motosierra? ¿No es motosierra o licuadora? ¿Cómo es eso? Eso es licuadora, claro. Eso es licuadora. Motosierra no, porque el gasto no se achicó. Pasa lo mismo con los jubilados. Vos licuaste lo que le pagaba a los jubilados por intermedio de la inflación, pero en algún momento eso va a tener que empezar a recuperar. Entonces, por eso es que el propio Fondo Monetario Internacional le está pidiendo un ajuste de mejor calidad. ¿Cuál es el ajuste de mejor calidad? Y el que va a reformas estructurales que todavía no han comenzado. El gobierno dice que no ha comenzado porque no tiene la ley, pero en realidad, bueno, ahí va a necesitar de mucha negociación política que recién ahora el gobierno parece haber entendido que tiene que realizarla para obtener objetivos que le permitan de nuevo reestructurar de una manera profunda la economía, de tal suerte de bajar este gasto público que históricamente estuvo alrededor del 24% del PBI y que ahora en los últimos años representaba el 40%, ¿no? Un gasto público que era soportado por el sector privado, que ya no daba más porque la presión tributaria es muy alta. Así que yo te diría que el desafío del gobierno es ahora empezar con, no la motosierra, porque me parece que la motosierra que para la campaña le sirvió, pero para la gestión no le va a servir. Yo te diría que es más de bisturí, sacar todo aquello del Estado, que hay mucho, que es ineficiente, que es vinculado a la corrupción, que es gasto que Argentina no necesita. Ahora, de eliminar el gasto público en una economía donde más del 60, casi el 70% de la demanda se explica por el consumo de la gente y el gasto público, es un desafío muy grande porque los salarios cayeron y por ende cayó el consumo y el gasto público no se está generando o se está generando de una manera o minimizado. Entonces, yo te diría que reactivar la economía en B corta, como plantea el gobierno que se va a reactivar, es bastante poco probable y probablemente sí, algunos sectores vinculados a la minería, a la agricultura, al petróleo, pueden reaccionar más rápido. El resto va a tener un comportamiento muy heterogéneo. Concretamente, el desafío que tiene el gobierno es mantener el ancla fiscal obteniendo superávit, pero de mejor calidad que el que tiene hoy, y para que sea durable, ¿no? Y por otro lado, resolver el nudo que tiene con el tipo de cambio y las reservas. El tipo de cambio que no le está generando la liquidación de exportaciones que el gobierno esperaba, pero por otro lado lo está utilizando para anclar las expectativas inflacionarias. Así que mientras el ministro el ministro Caputo se sienta sobre la mini devaluación, el Clouding Peg que se conoce con el 2% mensual, los exportadores le piden que lo acelere y el propio Fondo Monetario Internacional le está pidiendo dos cosas: que termine el blem, es decir, la venta de dólares al 80% al dólar oficial y 20% al dólar de contado con liqui que tienen los exportadores, y que termine el cepo.
dos desafíos muy Sí, grandes que y el también gobierno... está pidiendo que contenga la situación social. Increíble, pero el fondo también está mirando por ese lado, o sea, como que muchachos, bien, bien ahí, pero no tanto, cuidado porque acá puede pasar alguna otra cosa y también el Fondo Monetario está ajustando por ahí, ¿no? Siempre ha advertido de que hay que cuidar la cuestión social porque obviamente aprendió en el 2001, Mm. donde el Fondo Monetario mandó a realizar un ajuste o sugirió un ajuste muy severo, olvidándose de lo social, y ya todos sabemos cómo terminó el 2001, cuando teníamos índices de pobreza parecidos a esto, ¿no? Está bien, es cierto, en aquel entonces no había la contención social de subsidios que existen hoy y había un desempleo muchísimo más alto, pero en el fondo de eso aprendió, así que le pide ajuste de calidad, liberar el tipo de cambio, unificar el tipo de cambios o liberar los cepos, y por otro lado cuidar la cuestión social. ¿Y se va hacia eso? ¿Se va hacia la salida del cepo? Y ahí te quiero preguntar a vos, José, ¿qué opinás de esta convivencia de Caputo Sturzenegger? Si Caputo es el ministro de la estabilización, según la perspectiva económica del gobierno de Javier Milei, y ahora asumirá o viene Sturzenegger para llevar adelante la otra parte del plan, que el propio presidente lo asocia con la desregulación y la liberalización de todo tal como estaba en la original ley bases. La desregulación y la liberalización a los Sturzenegger no se puede comenzar hasta tanto Caputo no termine su trabajo. Y el trabajo de Caputo es estabilizar la economía y a eso todavía le falta. Por eso el Caputo le contesta al fondo, las autoridades argentinas vamos a definir cuándo vamos a levantar el cepo. El cepo obviamente que genera una distorsión a la hora de tener que recibir inversiones y alentar las exportaciones, pero le brinda la tranquilidad de que la inflación no se le va a escapar. Con una inflación en desaceleración, pero todavía muy alta, Caputo va a seguir insistiendo, me parece, en el cepo. Tenemos cepo por un tiempito más, salvo que el Fondo Monetario Internacional esté dispuesto a dar un préstamo para fortalecer las reservas. Y eso para el usuario común, tener cepo un poco más, para la gente que no entiende, ¿cómo repercute en el ciudadano de a pie? Que el dólar no debería escaparse. Mientras esté el cepo tan fuerte y la restricción monetaria, es decir, que no haya peso en la economía, el dólar no debería escaparse mucho más de lo que hoy está, a punto tal que está todo el mundo preguntando, porque ayer aumentó el dólar blue, pero los dólares libres y legales, que es el MEP y el contado con liqui, no aumentaron. Entonces, esa represión monetaria que hay hace de que no hay muchas alternativas de qué hacer con, digamos, con los pesos, y por otro lado no hay mucho peso en la economía. Así que así le repercute a la gente común. Me parece que Caputo tiene claro que tiene que consolidar la baja de la inflación y que para eso falta mucho. Este año, perdón, todos los analistas suponen que se va a mesetar la inflación, con lo cual va a estar alrededor entre 4 y 5%, dependiendo de los meses, dependiendo de cuando venga el ajuste de tarifa o no venga el ajuste de tarifa. Así que todavía la inflación para que baje a niveles soportables, digamos, falta un tiempo, porque ahora Claro, viene la recuperación pensaba, salarial y demás. Y pensaba eso que ya Sturzenegger, viene el aumento de tarifas y de nuevo el aumento de las prepagas, que eso puede empujar un poco la inflación todavía, ¿no? así es. Y Sturzenegger, que ha demostrado ser un intelectual, pero que ha demostrado tener muy mala gestión cuando fue presidente del Banco Central, y que se equivocó con el programa de regulación, porque claramente lo que pasó con las prepagas es un error no forzado, ¿no? Cualquiera que estudie economía sabe que el equilibrio, la competencia se da cuando hay competencia perfecta, y que en mercados oligopólicos, monopólicos, esa competencia, digamos, precio de equilibrio no se da y hay una renta adicional. Entonces, haber liberalizado la posibilidad de que las prepagas fijen el precio y después acusarla de cartelización, en realidad es acusar a alguien de un error propio, de un error de diseño, de una cuestión que en cualquier libro de texto lo dice, ¿no? Así que yo te diría que ojalá que para que todavía le quede más tiempo a Caputo, que hasta ahora, más allá de la licuación salvaje, la recesión que está produciendo, están logrando contener algunas variables que siempre han sido preocupantes para la economía argentina,
y no que venga la desregulación y la liberalización que tiene Sturzenegger en mente, que en algunos casos más que desregulación es desprotección, que no es lo mismo. En el mundo, los estados están llamados a cumplir una función importante y es la de evitar los abusos. Bueno, claro. En la visión de Sturzenegger, y que por supuesto el presidente Milei apoya, la visión es que no, prácticamente el Estado desaparezca. Y ahí en una economía tan imperfecta como la Argentina, donde hay sectores monopólicos muy fuertes, la verdad que el riesgo yo creo que es importante, ¿no? Casi como que lo preferimos a Caputo a que llegue Sturzenegger, ¿no? Da un poco de miedo. No, yo creo que Caputo, digamos, Caputo es un gran financista, eso todo el mundo lo sabe, y para la etapa de Argentina, que esta primera etapa, me parece que era el perfil que se necesitaba. El mayor problema que tenía Argentina era la cantidad de pasivos monetarios que tenía el Banco Central, y lo está licuando. La mala noticia de eso es que lo licúa contra el ahorro de la gente, claro. Porque la contrapartida de eso es el ahorro de la gente. Pero bueno, pero Caputo está haciendo su trabajo. Me parece que Sturzenegger, cada cosa que hizo, no le salieron bien, no ha demostrado tener gestión. Bueno, yo me parece que estos logros que está el gobierno exacerbando no nos permite estar tranquilos como para que se aplique un programa de regulación y liberalización de la economía como plantea Caputo, por lo menos, como plantea Sturzenegger, por lo menos sin que se vea afectada las pymes locales, claro. Y por ende el empleo, ¿no? José, estamos hablando con José Simonella, economista. Para finalizar, en junio, ¿se puede llegar a anunciar por parte del gobierno un nuevo superávit o ya es más difícil? Yo creo que junio es un mes más difícil, hay aguinaldos, ganancias, en el caso de personas físicas viene demorado, el pago del 23, las empresas ya, como digo, han incidido en mayo. Yo la verdad que probablemente les sea un poco más complejo, ¿no? Por lo menos sumado el déficit por primario y financiero. Pero bueno, de todo modo no hay que minimizar el hecho de la decisión de avanzar en la baja de este déficit. Acá no importa por ahí la foto de un mes, sino lo que importa es la película. La película es la decisión de bajar el déficit fiscal. Ojalá que lo puedan hacer buscando la eficiencia y no simplemente la aplicación de la motosierra lisa y llana para mostrar superávit, ¿no? Que pueda ser una baja. Yo creo que hay espacios para bajar el déficit fiscal, quitando, como te decía, los bolsones de corrupción, los bolsones de ineficiencia, y quitar un montón de trabas en lo que a desregulación se refiere, que desalientan a la inversión, al empleo y demás. Ahora, de nuevo, cuidando que esa desregulación no se transforme en desprotección, que perjudique a los consumidores en general y a las pymes en particular. Recordemos lo que fue los años 90, la apertura de las importaciones y el impacto que eso tuvo en el entramado productivo del interior del país, ¿no? Veremos y estaremos en contacto. Como siempre, gracias por tu aporte, José. Un abrazo. No, muchas gracias, Paula. Que tengan todos buen día. Igualmente, José Simonella, economista.